Buenos días, bienvenidos a Casa de América para saborear como anteplato esta pequeña muestra de la exposición y de la inauguración que va a tener lugar esta tarde. Estoy aquí muy bien acompañada por el autor, José Manuel Ballester, acompañada por una persona que ha estado desde el principio en la creación, en cómo se gesta toda la trayectoria hasta llegar a esta exposición, Bonet, y también tenemos la presencia de la Embajada de Brasil, con Marcelo, que ha sido de alguna manera el canalizador de la iniciativa y cómo nos ha llegado a Casa de América, por lo cual estamos enormemente agradecidos. Queríamos más que nada dar un enfoque a esto, como que conozcáis la exposición, que tengáis una visita, pues con el privilegio de que ellos os cuenten de qué se trata y lo que quieren transmitir, y después creo que vamos a tener una pequeña sorpresa también como anteplato de lo que tendrá lugar esta tarde con una muestra de una bailarina que estará con nosotros en la inauguración. Quería comentaros que la muestra fotográfica Fervor do Brasil es una mirada poética a 4 ciudades. Tanto Salvador, Sao Paulo, Río y Brasilia se abren a nosotros a través de los ojos de José Manuel Ballester. Aquí en Casa de América queremos, como lugar de acogida del que se trata, como espacio en el que toda la cultura iberoamericana, y no solo la cultura, tiene la abrazamos con fervor e intentamos verla desde distintas perspectivas. Dentro de este lugar que es Casa de América queríamos daros nuestra mirada de su mirada, es decir, José Manuel Ballester nos presenta unas obras en las que no hay presencia humana, las vemos a través de sus ojos, pero también nos plantean muchas preguntas que son las que ellos nos van a desbrozar a continuación. Como veis, hay una presencia del color controlada, una presencia del hormigón, una tímida vegetación que se cuela en algunas de las fotos, y todo esto construye un universo que es su universo, pero que, como os comento, a la vez planteará muchas preguntas al público que lo visita y dará lugar a diferentes interpretaciones. Esta es nuestra visión de su visión, pero ahora queremos que escuchéis su visión, con lo cual doy la palabra en primer lugar a la Embajada de Brasil, a Marcelo, y después a nuestros 2 invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nieves, muchas gracias a Ballester por la exposición, a Bonet, que nos ha ayudado mucho también a organizar todo, y principalmente a Casa de América, ¿no?, que nos ha acogido también. Pensamos que acá sería el sitio ideal para una exposición sobre Brasil, porque Casa de América ya es un referente, ¿no?, de Iberoamérica, de Brasil, y que los espacios son muy buenos, y que la exposición va a quedar, bueno, ustedes van a poder mirar después, pero va a quedar todo muy bien en los espacios tan amplios de estas salas, y espero que le gusten a todos, y que sepan que esta es apenas una de las actividades que estamos programando sobre la cultura brasileña acá en Casa América, ¿no?, en este mes y en el próximo mes, porque estaremos llenando acá, Casa de América, de varias actividades culturales muy interesantes, charlas sobre la cultura brasileña, la arquitectura de Iberoamérica, de Brasil y de España. Tenemos música también, entonces muchas cosas que pueden mirar en los sitios de la Embajada y de Casa América, y acompañar a todas. Vale, muchas gracias por recibirnos, y paso la palabra ahora. ¿Quién? Vuelvo a vosotros porque una vez que introduzcamos esta exposición quería comentaros que esta idea dio lugar a otra macroidea, y es que cuando hablamos de Fervor do Brasil, no en vano, Brasil es un país extremadamente prometedor y que tiene muchas aristas. Casa de América, junto con la Embajada, tuvo la idea de arropar esta exposición y utilizar también el título de la misma para presentar una serie de actividades complementarias que giran en torno a Brasil y en torno a sus nuevas propuestas. Dentro de las mismas tenemos la proyección de la película Tito y los pájaros,
y contará también con un coloquio de Gabriel Vitar al final de la misma. También se tratará de un seminario Fervor do Brasil, Relaciones Culturales Hispano-Brasileñas, en la que contaremos con la presentación de los libros Fervor de Metrópoli y Fervor do Brasil a cargo de José Manuel Ballester y Juan Manuel Bonet, además de Simonetta Persichetti. Y no podíamos olvidar el tema arquitectónico. No en vano estas fotografías se reflejan la arquitectura de Brasil. En nuestro ciclo Miradas Cruzadas tendrá lugar una charla de Iñasi Riera, socio del Estudio de Arquitectura Abra, y Verena Andreata, secretaria de Urbanismo en Río de Janeiro, arquitecta, académica y crítica. Finalizaremos el día 9 de mayo con una actuación musical, el show de Pitu. Con lo cual, con todo ello, intentamos fomentar esta relación que nos acerca a Brasil y dar una visión de su cultura y de su modernidad. Gracias. Adelante. Bien, pues muchas gracias, directora. Estoy encantado de participar en este acto, que es ya uno de los varios actos de que consta esta historia, que empezó un poco de casualidad. Mi fervor por Brasil, utilizando este título que ahora contaré por qué terminó siendo este, pero mi fervor de Brasil arranca casi desde la infancia y tiene que ver con la embajada, lo sabe Marcelo. En los años 60, en el año 60 en concreto, empezó una revista que todavía hoy existe digitalmente, pero que la revista en papel, Gutenberg, como se hacían entonces, pues la revista se llamaba Revista de Cultura Brasileña, y para mí fue el origen pues, de muchos deslumbramientos brasileños posteriores. Siempre me remito a eso porque esa revista se recibía en la casa paterna, estaba muy bien maquetada, con un diseño gráfico de un pintor español fallecido hace poco, Manuel Calvo, que era precioso, de las cosas más minimalistas que se podían ver en los, no en los kioscos, porque se distribuía más bien confidencialmente, pero bueno, en las casas madrileñas que la recibían. En esa revista yo descubrí pues, ese mundo que entonces era Brasilia, la ciudad utópica de Niemeyer, que por aquí está. Descubrí la bossa nova, descubrí la geometría brasileña de tantos y tantos pintores y escultores, descubrí la poesía visual brasileña, todos los concretistas de Sao Paulo y luego los neoconcretistas de Río. Todo eso estaba en una revista de embajada. Una revista de embajada puede hacer una gran tarea cultural. Claro, el cónsul entonces en Madrid era João Cabral de Melo, un gran poeta brasileño que había sido cónsul en Barcelona, que había impulsado a Tapies y a Brossa y compañía, que estuvo en Sevilla investigando el archivo de Indias, que volvería más tarde a Barcelona y que en el tiempo de Madrid le dio tiempo a poner en marcha esa revista y ponerla en manos de Ángel Crespo, que era un poeta, un traductor, que se enamoró perdidamente de Brasil en ese tiempo. No viajó mucho a Brasil, pero lo suficiente para saber de qué estaba hablando y consiguió que muchísima gente española descubriera a través de esa revista Brasil. Esa revista, por ejemplo, a mí me sirvió el momento en que en el IBAM se me ocurrió montar una exposición que se llamó De la antropofagia a Brasilia, que fue una especie de aldabonazo de que había una cultura brasileña del siglo XX extraordinaria, porque era una exposición que mezclaba arte, arquitectura, fotografía, música, cine, en fin, todo. En los años ya en que empezamos con esto, pues un amigo común de repente nos habla a los dos de que hay una galería de Sao Paulo, que yo había estado con él en otro viaje, en mi primer viaje allá había estado con él, la Galería Dan, pues que estaría interesada en hacer una exposición de Ballester y que yo fuera el comisario. Y a mí, sobre la marcha, en un almuerzo brasileño, por lo tanto muy rico, aquí en Madrid, pues yo dije, ¿y por qué en vez de pedirle a Ballester fotografías de Madrid, Nueva York, Berlín o Pekín, que estaría muy bien, pero por qué no le metéis un poco el veneno de Brasil y le proponéis venir a Brasil, ir a Brasil y sacar un Brasil suyo? A ver qué pasa con su encuentro en concreto. Yo entonces conocía además principalmente, y yo creo que incluso solo todavía, Sao Paulo, yo les hablé de Sao Paulo. Y entonces, sobre la marcha, el galerista, antes de terminar el almuerzo, me dijo, bueno, vale si tú vienes de guía. Y entonces yo dije, pues vale. Y así nos liamos. Y un año después, o unos meses después, pues yo fui el Sherpa de José Manuel, fui el guionista. Si esto es una película, pues yo soy el guionista. Porque yo, desde luego, una foto, en fin, no me sale ni con el móvil. Entonces, él iba
pertrechado con sus móviles, con sus cámaras y con su supercámara, o sea, es decir, había una gradación ya desde el propio taxi que nos llevaba del aeropuerto a la ciudad. Yo le iba contando y él iba tomando notas que no eran dibujos, sino que eran notas fotográficas, que algunas ya incluso acabaron, digamos, en el resultado final. Y luego ya fue con un también ayudante, que es un colega y amigo brasileño, fotógrafo, él mismo, Sergio Guerini. Pues Sergio, con su coche musicalizado y con la guía de Lauro Cavalcanti de Cuando Brasil era moderno, que era el libro mejor que hay de tamaño para tenerlo en la guantera de un coche sobre edificios de todo Brasil, pero en concreto aquí nos servía Sao Paulo. Pues hicimos durante una semana, 10 días, creo que tú te quedaste un poco más, hicimos una especie de obra, vamos, una obra conjunta, en el sentido, yo estoy en la trastienda, pero bueno, al lado de alguna fotografía estaba y de repente opinaba y luego servía o no la opinión, pero en cualquier caso fue un trabajo muy gustoso en el cual pues sí, fuimos con un itinerario previsto. El eje era la arquitectura de esa ciudad, los grandes de esa ciudad. El primer edificio donde fuimos, que esta fotografía yo creo que está tomada desde él, desde la terraza, que yo no subí hasta la terraza, subí un piso menos, porque, en fin, tengo mucho vértigo, pero José Manuel se lanzó a una plataforma que es como una alfombra voladora sobre Sao Paulo, ¿no? Que es un helipuerto, creo que sin barandillas, o sea, una cosa pavorosa. El día estaba bastante tormentoso, era un día de los que le gustan a él, porque yo estaba convencido de que un fotógrafo en Brasil lo que iba a querer es luces. Esa es una vista desde ese edificio hacia el edificio Italia. Y esta fue la cubierta de la edición específicamente dedicada a Sao Paulo de Fervor da Metrópoli. Entonces, en ese edificio es un edificio de Niemeyer. Y Niemeyer, que no es de Sao Paulo, sino que era de Río, sin embargo, le imprimió muchísimo carácter a su obra paulista. En concreto, el Copan, que es el edificio del que se trata, es un edificio que es como una serpiente urbana que está en la zona del ensanche de Sao Paulo, del primer ensanche de los años de la posguerra. Ya no es la vieja ciudad barroca y luego decimonónica, que es una ciudad que ahora se ha quedado un tanto marginada, sino que esta es la ciudad del ensanche 40, 50, 60, que ahora hay muchísimos otros nuevos ensanches. Es una ciudad imposible en cuanto a su crecimiento, es una ciudad que crece y crece y crece y crece, ¿no? Yo creo que Sao Paulo es un buen comienzo para sentir Brasil, porque es la ciudad más moderna de Brasil, antes de que fuera destronada en su modernidad por Brasil, evidentemente, pero es la ciudad donde se cocieron todas las ideas modernas, fue Sao Paulo. Río se había quedado más como la ciudad colonial, la ciudad imperial, luego la ciudad de la República naciente. Todavía hoy Itamaraty, el palacio, o sea, el Ministerio de Exteriores de Brasilia lleva el antiguo nombre del palacio que estaba en Río, ¿no? Es decir, es una ciudad como destronada, más pasadista, diríamos, en términos futuristas. Tiene un sabor extraordinario también. Pero Sao Paulo es el buen comienzo. Hay mucha gente que le asusta a Sao Paulo o no le gusta directamente. Yo me he encontrado mucha gente en España y me dice, tú, Sao Paulo, no, Río. Digo, mira, pero es que Sao Paulo es la dínamo de Brasil, es como el corazón palpitante y es la ciudad que explica además muy, muy bien, como lo explica Niemeyer, la mezcla de culturas, razas, civilizaciones, lenguas que es ese país. Te encuentras iglesias de los más diversos cultos cristianos, te encuentras sinagogas, te encuentras templos dedicados a religiones orientales, puedes escuchar hablar en portugués, es lo básico que se escucha, pero puedes escuchar hablar en italiano, en lenguas de países del este, puedes escuchar el japonés. Y hay una enorme contribución muy presente en Sao Paulo a la cultura brasileña, de la cultura nipona, y todo eso da una ciudad que Julián Marías, nuestro Julián Marías, que dijo cosas muy inteligentes en general sobre Iberoamérica, dijo, no es una ciudad, es como todo lo contrario. Dijo, es todo lo contrario de una ciudad, pero no, es una ciudad de otra forma, es una ciudad muy caótica, que puede asustarte y que de repente caes fascinado por su belleza absoluta. Y yo creo que lo que nos ha pasado, a mí me había pasado antes que a José Manuel, pero José Manuel en ese viaje se quedó prendado
de ese lado laberíntico que expresa tan maravillosamente sus fotos, de ese lado Metrópolis. Hay una película de aquellos años, Sinfonía de Metrópole, que nos dio, enseguida pensamos, lo nuestro es una sinfonía también de otra manera, y la palabra Metrópolis ahí está. Y la palabra fervor, ¿de dónde viene? Pues viene de Borges. Viene de Fervor de Buenos Aires de Borges, el primer libro de poemas de Borges, el primer libro de toda su obra, año 23, él vuelve a Buenos Aires y se queda de nuevo maravillado ante su ciudad natal. Pues aquí el fervor se lo dedicamos de alguna manera a Borges. Luego, ese fervor ha seguido con el fervor de la metrópoli en alguna otra circunstancia, pero aquí, como José Manuel ya me ha tomado la delantera y ya se ha ido a Brasilia y Bahía, que yo no he estado, Bahía fue para la Fundación Marc, Brasilia fue por su cuenta con la Garia, pues ya no tocaba hablar de metrópolis porque Brasilia no es todavía una metrópolis, es una especie de experimento, que yo no he visto además, no sabría definirlo exactamente, pero en fin, es un experimento que ha deslumbrado a mucha gente evidentemente, pero que no es fácil tampoco probablemente de vivir. Bahía no es una metrópolis, sino que en todo caso fue una capital muy importante en la época en que Brasil estaba disputado entre muchos países. O sea, es una ciudad donde hay huella holandesa, huellas francesas, hay en general lo que fue la Francia antártica, hay incluso España, por ahí también aparece, evidentemente en batallas y en historias ya muy remotas. En cualquier caso, esta exposición es esta mirada sobre este país fascinante, sobre este país sincrético, y yo creo que José Manuel, decía la directora, algunas somos de verde. Pues sí, ahí también somos de verde. Es verdad que en Sao Paulo José Manuel, lógicamente, se ha quedado fascinado por los espacios de Niemeyer, se ha quedado fascinado por el cemento, se ha quedado fascinado por los bosques de columnas que es capaz de hacer Niemeyer, se ha quedado fascinado por los precursores como Grigori Warshawski, que era un ruso, como Flavio de Carvalho, que era un pintor que hacía unas casas para sí mismo y sus amigos, pero ya incluso en el propio Sao Paulo, cuando nos hemos metido por la zona de la Bienal, pues ahí ya aparece un genio brasileño que es Roberto Burle Marx, que podría merecer una exposición entera, porque Burle Marx hemos estado no en la parte de Sao Paulo, sino en la parte de Río, en su sitio, en su casa, en sus viveros, y aquello es todo un mundo. Es un señor que tenía por paleta la naturaleza y que utilizaba las flores como elementos pictóricos en el espacio, ¿no? Entonces, bueno, entonces, yo creo que efectivamente, teniendo en cuenta que esta exposición está muy centrada en Niemeyer y hay mucho Sao Paulo, pues es más de cemento. Pero yo creo que, por ejemplo, el día que rematemos un libro pendiente que es sobre Río, en el cual está el sitio Burle Marx y en el cual están, pues ya esta naturaleza que aparece aquí, por ejemplo, en la fotografía de la casa que Warshawski le hizo para su cuñado, la Sarsegal, esa naturaleza tendrá a la fuerza, en Río ya tiene una presencia enorme, porque también está el mar que también pues en Río es ineludible, ¿no? Brasil, en definitiva, es una especie de pasión y de fervor que yo creo que cuando te da es muy difícil abandonarlo. Es un país del cual se tiene como una suerte de perpetua nostalgia. Cualquier europeo se imagina de alguna manera cómo haría su vida allí. Y un gran pensador brasileño, que era amigo de Julián Marías, Gilberto Freire, un gran pensador del noreste, pues tituló un libro suyo sobre Brasil, yo tengo la edición norteamericana, Europe in the Tropics, Europa en los trópicos. A lo mejor ese título escrito por un europeo sonaría a eurocentrista, pero eso lo escribió un brasileño. Es decir, es verdad que de alguna manera Brasil ha sido siempre un sueño para muchos europeos y por eso hay tantísimos, por ejemplo, fotógrafos, la mitad de los fotógrafos brasileños son franceses o alemanes, ¿no? Y los arquitectos hay un montón, entre otras cosas también por la historia, que la historia empujó a Brasil a muchísimos arquitectos judíos, que igual que el escritor Stefan Zweig, eran gentes que huían del nazismo y encontraron refugio allá. Yo terminaré recordando a Lina Bobardi, que es la arquitecta que aquí saluda al visitante a través de la visión de José Manuel de su casa do vidrio, que es una maravilla absoluta, rodeada de vegetación, como si tratara ya de una ruina casi prehispánica o preibérica. Bueno, pues Lina Bobardi, que llegaba de Italia en el año 46, cuando amaneció en el puente del barco que la llevaba ella y a P.M. Bardi, vio
el rascacielos del Ministerio de Cultura, que había dirigido la obra Le Corbusier, nada menos, con Niemeyer, con Lucio Costa, con Cavalcanti, con Burle Marx, y vio aquello y dijo, este es un país donde se puede vivir, donde la arquitectura ya moderna está recibiéndonos en el propio puerto. Y es verdad, el puerto estaba muy cerca, hay fotos en que casi se puede ver a la vez los paquebotes y el ministerio, y bueno, pues así empezó para ellos su vida. Todos los europeos de alguna manera nos imaginamos que podríamos vivir en ese país tan complicado por lo demás, pero tan fascinante. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues como veis, he tenido el mejor guía que se puede tener. O sea, que yo ya quizás lo único que es volver a agradecer a la embajada, que es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos puso en contacto con Casa de América. Y bueno, yo estoy muy satisfecho del resultado de esta edición, de esta presentación aquí en Madrid. Y bueno, pues como yo creo que voy a dar paso a una de las sorpresas que tenemos. El catálogo lo acabamos de recibir, otra nueva publicación sobre nuestra aventura. Y yo estoy muy contento como ha quedado. La verdad es que es un trabajo que han hecho en Bilbao Estudios Durero, editado por Adolfo Autric, que es un gran conocido mecenas de la fotografía, con lo cual para mí es un privilegio también. Y bueno, pues ¿qué más puedo pedir? Pues que disfruten de estos días, de todas las actividades que ya nos ha anticipado Nieves que van a suceder aquí. Y bueno, como un, digamos, aperitivo o como una buena introducción, pues vamos a tener la ocasión de tener aquí ahora la presentación de uno de los actos que se van a realizar. Entonces, bueno, doy paso a Melissa, así que, pues nada, muchas gracias.